Hola, buenas tardes. Bienvenidos al seminario académico sobre las leyes de los gases. Mi nombre es Odel Cuesta Rentería, estudiante de la maestría en enseñanza de las ciencias básicas de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Más allá de ahondarnos o profundizarnos en todo lo que tiene que ver con las leyes de los gases, vamos a hablar un poco de sus generalidades y cómo, a partir de los recursos tecnológicos que podemos aplicar en el aula, nos permite una mayor eficiencia y una mayor efectividad en el aprendizaje de nuestros estudios. Voy a partir de la siguiente pregunta: ¿qué son los gases? Los gases son uno de los estados de agregación de la materia o estado fundamental de la materia, como observamos en la imagen. Los gases tienen propiedades muy específicas. Lo primero es que el gas no tiene ni una forma ni un volumen fijo. Esto le que permite es tomar la forma y ocupar el volumen del recipiente donde se contiene, permitiéndole cambiar ciertas variables al interior de su formación, como hablamos directamente del volumen y la presión que se le ejerce a él. La segunda propiedad que hablaremos es que estos gases se dejan comprimir fácilmente, independientemente del espacio donde se encuentren, gracias a esas fuerzas intermoleculares donde sus partículas están tan separadas que permite que haya un movimiento exhaustivo al interior de ella, aumentando los choques que hay en ella y que estas moléculas puedan viajar en todo al interior del recipiente, permitiéndole que esto se expanda. ¿Gracias a quién? A esa fuerza de presión. La tercera propiedad es que estos se difunden fácilmente. ¿Qué quiere decir? Que estos son capaces de flotar y de viajar fácilmente en el vacío, moviéndose a una velocidad exuberante de un lugar a otro. La cuarta propiedad es que se dejan dilatar. ¿Qué quiere decir esto? Que como su energía cinética interna es tan alta, permite que hayan grandes choques, permitiéndole moverse una rápidamente en lugar de otro, aumentando esa energía cinética. Al aumentar esa energía cinética hay un cambio, digamos, representativo de su temperatura. Y al aumentar esa temperatura, vamos a tener un mayor volumen. ¿Cómo ocurre cuando vamos a inflar un globo? Al nosotros expulsar o depositar el aire soplando al interior del globo, aumentamos esa energía cinética, aumentamos esa temperatura y permitimos que el globo se expanda. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las variables que afectan el comportamiento de los gases. La primera es la presión. La presión no es más que la fuerza que se le ejerce a un cuerpo, en este caso a un gas. Esa presión permite que haya una modificación de otra de las variables que afectan ese comportamiento, como en este caso que vemos en la imagen, es el volumen. Si observamos en la primera parte tenemos un volumen mayor que en la segunda, que es un volumen menor. ¿Qué quiere decir? Que allí en esa segunda hubo una mayor cantidad de presión que se le ejerce a ese gas, permitiéndole que su espacio ocupado dentro del recipiente sea menor. La segunda variable es la temperatura, que no es más que la medida de la intensidad de calor al interior de un gas, ¿cierto? Al interior del recipiente donde está depositado un gas. Y que para que éste se manifieste al interior de él, debe manifestar una energía cinética. Y al aumentar esa energía cinética, esa temperatura, habrá mayores choques, mayores movimientos de sus moléculas, chocando fuertemente uno con las otras, permitiéndola que ésta con facilidad el gas se expanda y ocupando la totalidad del recipiente donde esté contenido. La tercera variable es el volumen, que no es más que el espacio que ocupa un cuerpo. En este caso hablamos del espacio que ocupa el gas. ¿Dónde? Al interior del recipiente. ¿De qué depende el volumen del gas en el recipiente? De otra de las variables. Por ejemplo, la presión. A nosotros ejercerle presión a cierto volumen del gas, este va a disminuir, ¿cierto? Como observamos en la primera imagen, en la primera parte de la imagen. Le aumentamos la presión y eso permite que el espacio que ocupe el gas sea menor. A diferencia de la segunda parte de la imagen, que si disminuimos esa presión,
espacio que va a haber, que va a ocupar ese gas como es más grande, entonces va a aumentar ese volumen. La cuarta variable que afecta ese comportamiento de los gases, tenemos el número de moles, ¿cierto? Que no es más que la cantidad de gas que se puede medir en una masa, digamos en este caso del gas. Generalmente, muchos lo calculan en gramos, pero en el sistema internacional este se mide en moles. ¿Y de qué depende la variabilidad o el cambio, el comportamiento de las moléculas del gas de las otras variables? Por ejemplo, si yo aumento la presión al interior del gas a partir de la temperatura, entonces esas moléculas van a aumentar su energía cinética. Van a haber mayores cantidades de choques y esto va a permitir que se expanda. Entonces aumenta el volumen. Al aumentar ese volumen habrá mucho más espacio que ocupar sus moléculas al interior de ella. Ahora, una de las variables más importantes que vamos a hablar el día de hoy es la constante de los gases ideales, que nosotros vamos a denominar como la letra R. ¿Cuál es su principal función o qué nos permite esta o qué permite esta? Que cada una de las variables al interior del gas cumpla su función. Por ejemplo, el volumen, que ese gas ocupa un espacio, independientemente si sea grande o sea pequeño. La temperatura, medir ese nivel calórico que tienen las moléculas al interior de y si hay un aumento, cierto, o disminución de esa energía cinética y así mismo verificamos si hay un aumento o disminución de los choques al interior de él. Ahora, el número de moles también varía o digamos dependiendo del espacio en el que este tenga. Al aumentar la temperatura, podemos aumentar el volumen. Entonces digamos que una variable depende de la otra. Pero ¿cómo se puede manifestar esto que les estoy explicando? Que dependa una de la otra en un gas. Allí es cuando vamos a hablar directamente lo que es un gas real o un gas ideal. Cuando nosotros hablamos de los gases ideales, están compuestos por partículas muy pequeñas, donde la distancia que hay entre sus moléculas es muy grande. Y al igual, el volumen donde esté depositado también se manifiesta en forma enorme o grande. ¿Qué quiere decir esto? Que en un gas ideal, al sus moléculas ser tan pequeñas, el volumen o el espacio que hay entre ellas es muy grande. A diferencia de un gas real, que este ocupa todo el espacio del recipiente. Miremos este ejemplo. En la parte izquierda estamos viendo dos moléculas que se están moviendo en ese espacio, ese gas se está moviendo en ese espacio. Entonces observamos, sus moléculas son pequeñas, el volumen del recipiente, el espacio que hay entre ellas es grande, permitiéndolos convertirlos en un gas ideal. A diferencia del otro lado, el lado derecho, que vemos que ya sus moléculas son más grandes, ocupan la totalidad del espacio donde son depositados, entonces ahí podemos decir o hablamos de un gas real. Ahora, entonces en este momento vamos a hablar directamente de lo que son las leyes de los gases. Cuando nosotros hablamos de las leyes de los gases, porque una variable depende de la otra. Hablamos de la primera que se llama la ley de Boyle. En la ley de Boyle se manifiestan dos variables, que es la presión y el volumen. ¿Qué dice esta ley de Boyle? Que la presión es inversamente proporcional al volumen. Significa que a mayor presión, menor volumen y a menor volumen, mayor presión. Pero ¿quién está constante? En este caso la variable que queda faltando, que es la temperatura y el número de moles. La segunda ley es la ley de Charles. En la ley de Charles se manifiestan dos variables, el volumen y la temperatura. ¿Qué dice esta ley? Que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, manifestando esto que al aumentar el volumen se va a aumentar la temperatura. Al disminuir la temperatura obtendremos menor volumen, como se observa aquí en la imagen a través de esta vela. Estamos agregando temperatura al gas y este permite que este gas interior de se expanda obteniendo mayor volumen. Pero ¿quién se mantiene constante? La presión. La tercera es la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac habla de dos variables, que es la presión y la temperatura. ¿Qué manifiesta esta ley? Que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Como vimos en la parte donde dice antes,
A menor temperatura, que no tenemos aquí el mechero, va a haber menor presión que se manifiesta aquí, ¿cierto? Y a mayor temperatura, como observamos aquí con el mechero, va a haber mayor presión. Y en este caso se mantiene constante el volumen. La tercera ley que vamos a hablar, la siguiente ley que vamos a hablar es la ley combinada, que es cuando se unen las tres leyes mencionadas anteriormente. La ley de Boyle, la ley de Charre, la ley de Gay-Lussac. Recordando que la ley de Boyle manifiesta la presión y el volumen, que son inversamente proporcionales, donde su temperatura es constante. La ley de Charles habla del volumen, es directamente proporcional a la temperatura, ¿cierto? Donde la presión en este caso es constante. Y cuando hablamos de la ley de Gay-Lussac, hablamos de que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Y en ese caso se mantiene en constante el volumen. Para que estas tres leyes se combinen o se manifiesten dentro de un gas, quiere decir que la cantidad de moles debe ser constante. Y al unirla podemos decir que la presión es inversamente proporcional al volumen, pero directamente proporcional a su temperatura. Ahora vamos a hablar de la ley de Avogadro. La ley de Avogadro nos manifiesta dos variables, que es el volumen, como lo vemos aquí, lo manifestamos aquí en estas dos imágenes, ¿cierto? Y el número de moles, o sea, esas moléculas que están al interior de ese volumen. ¿Qué nos manifiesta la ley de Avogadro? Que el volumen es directamente proporcional al número de moles, donde la presión, como observamos aquí, la temperatura permanecen constantes. Entonces, a menor volumen, menor cantidad de número de moles, y a mayor volumen, mayor cantidad de número de moles. Claro, recordando que la presión y la temperatura son constantes. Vamos a hablar un poco de la ley de los gases ideales. Cuando hablamos de la ley la ley de los gases ideales, no hablamos directamente de una presión inicial o una final. No hablamos de la manifestación directamente de la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles. Aquí tenemos una quinta variable que se llama constante de los gases ideales, recordando que su principal función es que cada una de las otras variables cumplan su función, que la P, que es la presión, se le ejerce una fuerza al gas, que la V, que es el volumen, el gas ocupe su espacio, ¿cierto? Ocupa un espacio. La temperatura, ¿cierto? Que aumente ese nivel calórico interno y aumente esa energía cinética y choques al interior de él. Y el número de moles, digamos que es esa cantidad que hay de ese gas en un volumen determinado. Si miramos al lado acá también podemos representar cada una de ellas. La temperatura, en este caso en grados centígrados. Aquí podemos medir la presión, podemos medir el volumen, ¿cierto? Y aquí, a través de este mechero, podemos, digamos, variar esa presión y temperatura ejerciéndole al gas. Ahora, ¿qué recursos tecnológicos se pueden utilizar para el aprendizaje, la enseñanza de forma efectiva de las leyes de los gases? Yo les voy a mencionar tres, que son de las que más utilizo y que son fundamentales en mi proceso pedagógico. La primera que les voy a mencionar se llama Pauton. Pauton es una plataforma en línea gratuita que te permite a ti que a través de diferentes interfaces, simplemente agregando la información que necesitas, se forma un video interactivo, didáctico, lúdico, que el estudiante pueda entender de forma fácil. Por ejemplo, vamos a este Pauton primero, que habla de las leyes de los gases. Entonces tú ingresas a Pauton, ¿cierto? Y tú simplemente es agregar la información que necesitas en alguna de las plantillas que está manifiesta y tú simplemente es agregar esa información, editarla, guardarla y se forma algo como esto. Esto es espectacular. Miramos ahí, la persona tomó la plantilla, los estudiantes del grado décimo B tomaron la plantilla, agregaron la información y todas estas imágenes e interfaces que hay entre cada una de ellas, la forma o la da directamente la plataforma de Pauta. Ahora, miramos acá, podemos ver esta que fue la que yo utilicé para explicar a los chicos de 11 lo que es la velocidad de una reacción, ¿cierto? Y cuáles son aquellos que permiten el aumento y la disminución de la velocidad de la reacción. Si miramos aquí, Pauton es una plataforma gratuita, interactiva, que te permite crear videos, escribir en una pizarra, hacer videos promocionales, explicar algo animado, a través de diferentes plantillas e interfaces que es muy indicado. Miren, por ejemplo, esta,
que yo hice para los chicos del grado 11.